de los versículos 8 al 23. Hechos 14, del 8 al 23, bajo el título Pablo es apedreado en Listra. Hechos 14, del 8 al 23. Nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. La leemos juntos. Dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente vio lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodándole a los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Siéntese, por favor, hermano. En realidad es muy interesante observar en detalle este libro, que como hemos dicho es un manual para las iglesias cristianas. Si usted ve los evangelios, son 4 biografías con enfoques diferentes respecto a Jesús. Si usted observa las cartas pastorales de Pablo y de los demás escritores, ahí está toda la doctrina que tenemos, e incluso se señala la que no tenemos. Pero el libro de los Hechos es un modelo de cómo debe de ser una iglesia. Hay muchos escritores evangélicos que han tratado de definir a la iglesia, y sin duda que sus obras son interesantísimas. Hay muchas opciones respecto a cómo se debe de desarrollar una iglesia, qué debe de creer, cómo predicar. Es fascinante ver todo lo que se dice, pero tenemos ya un manual. Todo lo que los pastores y teólogos dicen, si lo sacan de la Biblia correctamente interpretado, pues está bien. Pero aquí en este libro viene todo un modelo del ministerio para nosotros, y algo que debe derribar es el hecho de pensar que somos simples espectadores. Un creyente que es espectador, pues es de bendición, porque puede estar en una iglesia pequeña o grande, y cada persona es importante, pero tenemos que ir más allá de ser espectadores, porque Dios quiere que seamos actores en la obra que Él ha dado a la iglesia. Entonces cada uno tenemos una labor que hacer en la enseñanza, en las misiones, en la instrucción de niños, en el evangelismo, en cualquier área que queramos nosotros, la predicación, a la enseñanza. Todos tenemos que involucrarnos en la iglesia local y en la iglesia mundial incluso, para poder colaborar en la extensión del reino de Dios. Y respecto a las misiones, como hemos dicho,
La definición correcta de apóstol es alguien que es enviado a predicar la palabra de Dios. Hoy se dan muchas connotaciones de la palabra, hay muchas definiciones, algunas no tan exactas, pero realmente la Biblia tiene el modelo de que al interior de lo que es la iglesia local se llama edificación. Todo lo que hacemos aquí dentro es para formar la vida de los demás. Tenemos que ayudarlos a ser mejores creyentes, informarlos, corregirlos, inspirarlos para que estén en la obra de Dios. Pero hacia afuera del templo, hacia afuera de la iglesia, se llama evangelismo y misiones, el área de ganar gente. Entonces, al interior de la iglesia, usted tiene que hacer algo para que todos los demás sean edificados. Puede ser en la predicación, en la enseñanza, en la alabanza, en la convivencia. Hay muchas formas de trabajar al interior de la iglesia y todos debemos de hacerlo. Pero hacia afuera, la otra parte es hacer llegar el mensaje del Señor a los que nunca lo han oído. Y aunque nos parezca sorprendente, aunque hoy tenemos medios electrónicos fascinantes, aún así no son suficientes. Los medios electrónicos no pueden sustituir la predicación del evangelio, porque hay mucha gente que puede ver en la internet mensajes, predicaciones y de gente incluso muy conocida, pero aún así no convertirse, aún así no entender mucho de lo que se dice o malentender lo que se dice. Entonces los medios electrónicos están bien, son un medio que hoy Dios nos da, pero la iglesia tiene que seguir edificándose a través del trabajo de cada uno de nosotros. Y bueno, el apóstol Pablo define la doctrina en varias de sus cartas, y aquí Lucas en Hechos nos habla muy claramente del ministerio del apostolado, que ya hemos dicho que sí existe, aunque no es muy correcta la palabra misioneros, es una palabra latina, católico-romana realmente. La palabra más correcta es apóstoles, pero son sinónimas, ¿no? Entonces un apostolado es que alguien de aquí de la iglesia local lo sostenemos para que vaya a predicar a otra localidad, a otra cultura, a otro idioma. Por eso nosotros apoyamos gente. Si usted ve el tendero de misiones, tenemos gente que estamos apoyando a predicar en otros lugares. La idea no es un elitismo ministerial, sino que realmente hay lugares donde no hay predicación de la palabra o no hay traducción de la Biblia. Hay un gran trabajo que se puede hacer y bueno, los pioneros de esto fueron los hermanos de Antioquía, la iglesia donde Pablo y Bernabé ministraban, como nos predicaban hace 2 semanas, y bueno, de ahí el Espíritu Santo mueve para que sean enviados Bernabé y Saulo a otras naciones. Y el primer viaje misionero es Asia, ¿verdad? Asia, no es pleonasmo, Asia con H y luego Asia del continente, ¿no? Los mandan a Asia para predicar la palabra en varias naciones. Pero este modelo de predicación tiene para nosotros varios desafíos. El ministerio es fascinante, es precioso, pero también tiene desafíos. No es algo fácil, no es algo regalado. Algunos piensan que es así, pero no tienen idea. Hay cosas muy lindas en el ministerio, ver que la gente se convierte, ver que los niños son edificados, es algo precioso, ver que la gente es formada, que surgen nuevos predicadores y maestros que se integran a la iglesia, es muy bonito, pero también tiene muchos desafíos. Y hoy vamos a hablar de 3 desafíos que encontramos aquí en este capítulo 14 del libro de los Hechos. Y este desafío tiene que ver con la predicación, es el desafío de la predicación. La palabra de Dios tiene que ser proclamada. Y entonces hay una necesidad de que realmente entendamos que es un trabajo. La predicación no es solamente inspiración. Algunos hermanos dicen, el Espíritu Santo me dirige y lo que Él me diga que haga, eso voy a hacer. Y realmente, hermano, sí nos dirige y sí está con nosotros, pero tenemos una responsabilidad nosotros de preparar la predicación. Tenemos una responsabilidad de estudiar, de analizar, de incluso ver lo que otros hermanos han escrito o dicho para poder enfocar claramente la palabra de Dios. Si somos honestos, diremos que cuando nos convertimos teníamos como una ingenuidad, una inocencia doctrinal, ¿no? Creíamos todo o creíamos entender todo. Pero conforme vamos estudiando y leyendo, Dios va corrigiendo lo que tenemos que decir. Y tenemos que ir mejorando para llegar al ministerio. Por eso decíamos, es muy lindo ser pastores o maestros o misioneros, pero no es fácil, no es algo que se pueda hacer sin preparación. Entonces, Pablo y Bernabé siempre se preparaban para ir a predicar la palabra, oraban, ayunaban, como vemos, y estudiaban. Ahora, el más dotado para predicar era Pablo. Bernabé era muy dotado en el amor, en la consolación, pero para predicar Pablo tenía más habilidad.
De hecho, es uno de los grandes pensadores del Nuevo Testamento. Es considerado una de las inteligencias más notables en el mundo occidental, aunque se le puede ver a nivel religioso o no, pero de lo que Pablo escribió, sabemos que Dios lo dirigió, pero fue un gran pensador y fue un gran intelectual entregado para Dios. Pero dice ahí que ellos tenían que ir a predicar la palabra de Dios. Y vamos a ir a los primeros versículos, los primeros 7 de este capítulo, y vamos a ver esto. Y la semana que viene continuaremos con la predicación que ellos hicieron en estas ciudades. Y dice aquí que lo primero que ellos hicieron fue hablar la palabra de Dios. Versículo 1 dice: aconteció que en Iconio entraron en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Fíjese, hablaron de tal manera, es una forma de decir que predicaron correctamente, con intensidad, con inteligencia, con dedicación. La forma de predicar es muy importante. Gracias a Dios que hasta nuestros días tenemos grandes predicadores en la iglesia. Si usted quiere que le recomendemos predicadores, lo hacemos personalmente. Hay unos muy buenos en muchas naciones y otros muy malos realmente, ¿no? Pero tampoco vamos a comentarlo aquí. Entonces, de buenos predicadores tienen la calidad, tienen la capacidad, tienen el don para hablar y Dios les usa. Entonces, cuando hablamos del ministerio del apostolado, se tiene que dar una calidad a la predicación. La predicación tiene características de exposición, edificación, exhortación, consolación. La composición que se hace es muy importante. Como latinos tenemos el gran problema de que somos muy emocionales. Entonces nos gustan las predicaciones muy emocionantes, ¿no? Que la persona se emocione y grite y llore. Hasta nosotros también lloramos luego, ¿no? Pero eso es una parte de la predicación. No está mal que haya emoción, pero también tiene que haber una correcta exposición. Es muy importante que haya un estudio detrás de la palabra de Dios. Alguna maestra que un día pues, nos formó en el ministerio, una gran predicadora de Estados Unidos, le dijimos: hermana, ¿cuánto tarda usted en hacer una predicación? Y nos dijo: 30 horas. Y una persona ya muy preparada, con mucha experiencia, 30 horas para preparar una predicación. ¿Será necesario o no? Porque algunos luego pensamos que con 2 leiditas y 3 renglones ya con eso el Espíritu nos dirige. Y ahí está el defecto de los pentecostales. Tenemos que dejar que nos guíe el Espíritu, pero hay mucho que estudiar. Algo que también tenemos que decir: la predicación corrige. Cuando escuchamos a una persona que se prepara bien para predicar, esto va a corregirnos doctrinalmente. Porque hoy escuchamos muchas cosas, hemos escuchado muchas cosas, exposiciones, temas y doctrinas, y tendríamos que analizarlos y tenemos que llegar a la conclusión si son correctas o no son correctas. Porque dice la palabra, recuerda usted aquí en Hechos, que los de Berea verían, ¿no? Dice, ellos revisaban todo lo que les predicaban. No decían amén, gloria a Dios a todo, no, revisaban. Dicen, a ver, eso que predicó el hermano, ¿de dónde lo sacó? ¿Y de dónde está interpretando? Y hoy falta eso mucho en la iglesia. Hoy hay una iglesia que come mucha chatarra, una iglesia que bajo el espectáculo y bajo el show les encanta lo que se dice, pero no está bien predicado, no está bien preparado en la palabra de Dios. Entonces dice, hablaron de tal manera. Entonces, el reto de un buen predicador es tener una gran calidad en su exposición. De tal manera es un gran nivel al predicar. Entonces hay personas que a veces no se preparan para predicar de tal manera. Sencillamente leen un versículo o algo así y creen que ya de esa manera pueden exponer o nos dan su testimonio. El testimonio nunca sustituye la predicación. El testimonio edifica a la iglesia. El testimonio nos da detalles de algo que pasó y cómo Dios intervino y nos edifica, pero no es predicación. La predicación tiene una gran calidad de exposición. Cuando Jesús envió a la iglesia, dijo, prediquen y enseñen. Las 2 grandes tareas de la iglesia es predicar y enseñar. Y en las 2 áreas nos tenemos que preparar correctamente. Claro que descansamos en el Espíritu Santo, claro que Dios nos dirige, pero tenemos una formación para predicar. Si usted algún día quiere predicar, aquí en la iglesia nos hace falta predicadores. Nada más tenemos 9. Entonces quisiéramos unos 180, ¿no? Sería que todos fuéramos predicadores. Imagínense qué iglesia sería, ¿no? Pero que cada quien predique de tal manera, o sea, un elevado nivel de exposición. No nada más hablar unas palabras bonitas o contar unos cuantos chistes, porque los chistes, pues la gente que nos ama nos los aplaude, ¿no? Pero no estamos aquí tampoco para contar chistes, estamos para exponer la palabra de Dios. Versículo 2 dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Entonces, en la predicación
siempre va a haber oposición. Esto grábelo en su corazón. Porque algunos pensamos, si yo me preparo bien y predico, a todos les va a gustar. Hermano, ese es el sueño de todo predicador, ¿no? Pero no es real. De lo que predicamos, a algunos que nos aman o que tienen cierta formación, es posible que estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Pero incluso va a haber algunos a los que no les guste. Fíjese, dice aquí que Pablo predicó de tal manera que mucha gente se convirtió, y aún predicando así, hubo a quien no le gustó. Dice aquí, entonces eran judíos que no creían. Hay mucha gente entre nosotros que no cree. ¿Se da cuenta? No cree. Sencillamente no tiene fe en el Señor, o tiene una fe mal enfocada, porque estos eran judíos. O sea, sabían de Jehová, sabían del Antiguo Testamento, sabían de la sinagoga, pero no creían. Entonces, cuando la gente no cree, tiene un obstáculo a las cosas de Dios. Cuando usted le predica en la palabra de Dios, el primer obstáculo es usted mismo. Cuando dice, no creo, no creo lo que me están diciendo, suena bonito, pero no lo creo. Y hermano, es ahí donde entra la fe. Dios con su palabra nos dice la verdad y tiene bendiciones grandes para nosotros, incluso el llevarnos a la vida eterna. Nos ha dado la vida eterna, gloria a Dios, pero en el ínter de estar aquí predicando, sí, al hablar de Dios habrá gente que se oponga. Por eso, si alguien le hace a usted una observación que no le gustó lo que predicó o que no está de acuerdo, entonces tenemos que estar preparados para enfrentar la situación, porque no todos van a estar de acuerdo con lo que prediquemos. Son incrédulos. Y dice que tienen cierta metodología. Excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Versículo 2. Habrá gente que nos escucha, pero con una mala intención. La palabra excitar es muy fuerte, ¿no? Es una motivación malsana. Entonces, estos judíos que no creían, viendo predicar a Bernabé, promovieron sentimientos en la gente en contra de la predicación. Mucha gente habla mal de la iglesia. Dice que si es un negocio, que si está establecida por otros países, que es para controlar a las masas, y dicen muchas cosas con el propósito de que la gente no crea en el Señor. Y tenemos que decirle que habrá muchos que van a seguir diciéndolo y van a hablar mal de nosotros y de la iglesia, y aún así tenemos que seguir adelante, porque nuestro llamamiento es muy alto. Nos ha llamado el gran Rey a predicar su palabra. Entonces hay que predicar, aunque a algunos no les guste y aunque exciten los ánimos. Dice, y corrompieron, también es muy fuerte la palabra, corromper el ánimo, o sea, desanimaron a los que estaban escuchando. Al ver que estaban ya siendo pues ganados para Cristo, los judíos celosos dijeron, no, es falso, estos no están predicando la verdad, están hablando de otros dioses, eso no es judaísmo, están en contra de Jehová. Y hermano, eso es tremendo. Ha pasado mucho en la persecución que hay gente que dice que atacamos a sus dioses. ¿Se ha fijado? Dice, habló mal de nuestro Dios, de nuestra diosa, habló mal de nuestra divinidad. Están atacando a nuestro Dios. Y entonces la gente se enoja y hay muertes. Por lo menos aquí hubo pues una laceración, ¿verdad? Una lapidación. Acabaron apedreando a Pablo porque no les gustó lo que se les predicó. Entonces tenemos que estar preparados para ese tipo de reacciones. Versículo 3. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. El antecedente de una gran predicación es que Dios siempre nos ayuda. La palabra es de Dios, la iglesia es de Dios, la obra es de Dios. Entonces a Él le corresponden las grandes decisiones en todo. Pero aquí observamos el carácter de una persona que predica. De verdad, hermano, todos somos llamados a predicar y a enseñar, pero sabe que va a haber problemas, ¿no? Sabe que va a haber problemas. Cuando predicamos y enseñamos, hay quienes no están de acuerdo. Como hemos dicho algunas de las últimas semanas, hay gente incluso que nos pone cara de que no le importa, ¿no? ¿Sabe que cruzar los brazos significa rechazo? Eso significa. Y hay mucha gente que cruza los brazos y se voltean incluso para otro lado. Y usted está predicando y ellos se voltean para otro lado. Por eso no piense en ellos. Fíjese en la palabra que tiene que predicar porque lo va a distraer. Y hay mucha gente que se desanima. O qué tal un grupo al que le damos clase y el grupo no le gusta nuestra clase. Llegamos muy ilusionados los maestros, ¿no? Les traigo un tema. Dicen, ya no lo sabemos. Ya nos lo predicó de hermana fulana, ¿verdad? Mi mamá ya me lo dijo. Ay, Dios mío. Ya lo dijo tal predicador famoso, ¿no? Para no decir nombres. Y se queda uno como, se le dobla el libro, ¿no? Se queda uno, ay, yo venía con ganas de decirles y no les interesa. Pero aunque les interese o no, les tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Hay testimonio de ahí de un pastor que en alguna ocasión daba clases
y la persona que estaba allí, era un grupo de jóvenes, y uno de los jóvenes no quería entrar a la clase. Y le decía al maestro, pásale a la clase. Y decía, no, aquí estoy bien. Y se quedaba en la puerta, y con los brazos cruzados y viendo para otro lado, ¿ya? Y este maestro pues tuvo que seguir dando clase. Lo interesante es que ese muchacho que se volteaba y no le interesaba, hoy es el pastor de esa iglesia. Después de muchos años, Dios lo tocó y dice, gracias a las clases del maestro fulano, yo me convertí y me entregué al ministerio. Hoy. Pero pues de qué manera, ¿verdad? Cruzado de brazos y volteado por otro lado. No se fije en las actitudes, hay que amar a la gente. Nos quieran o no nos quieran, los amamos. Les guste o no les guste lo que predicamos, los seguimos amando y seguimos esperando que Dios haga algo en sus vidas. También dice allí, confiados en Dios. ¿En quién confiamos cuando predicamos o cuando hacemos misiones o cuando enseñamos? En Dios. Usted tiene que dar la palabra de Dios, tiene que prepararse bien, pero el que va a hacer la obra es Dios. Él toca, Él bendice, Él edifica. Por eso incluso decimos aquí en la iglesia, desde los niñitos a los que les damos clases, no los estamos entreteniendo, hermano, no los estamos entreteniendo, les estamos dando palabra de vida para que un día ellos se conviertan, para que un día ellos sirvan al Señor, y no es algo que no tenga fruto. Pero a veces son inquietos los niños, ¿no? A veces son tremendos y aún así tenemos que bajarlos de la azotea y decirles que sigan sentados en su lugar para darles la clase o algo así. Pero necesitamos tener un carácter. Si usted quiere ser predicador o maestro, hace falta carácter. Porque sí va a haber a quien no le gusta, sí va a haber quien se sale del salón, sí va a haber incluso quien diga no me gusta, o haya gente que nos prueba. Es muy común que hay gente que nos desafía con sus preguntas, ¿no? Dice, a ver, contésteme esta, maestro. Y usted no se la sabe, ¿no? Y no sabe qué decir allí. Y dice, ay, hermano, no me ofendas. El diablo te está usando, no es el diablo. Es usted que no se preparó bien. Pero vamos a dar lugar a contestar después. Le decimos, después te traigo la respuesta. Ahorita no la tengo, pero la voy a buscar, ¿no? Y va y la busca. Y ya la da. Y eso es todo. Pero hay gente que se siente muy desanimada. Dice también que Dios concedía que se hicieran grandes milagros. A pesar de la oposición, a pesar de que se corrompan los ánimos, Dios sigue haciendo milagros. Él sigue salvando, Él sigue sanando, Él sigue bendiciendo, sigue proveyendo, sigue levantando, porque Él es Dios, hermano, y está en perfecto control de todo. Pertenecemos a un reino inconmovible. Un predicador o un maestro cristiano sabe que viene de un reino que no se puede mover, que no se va a quitar, aunque sí hay luchas, aunque sí hay crisis, aunque sí hay problemas. Ahora, este desafío nos dice a nosotros que tenemos que darle al ministerio continuidad. Usted que está apuntando, apúntese a hablar. En la iglesia tiene que haber continuidad. Esto lo usan en ciencias de la comunicación, lo usan en televisión y radio. Cuando pasa un problema, el programa tiene que seguir. Es decir, no vamos a detenernos porque alguien dejó de venir, o no vino a predicar, o no vino a enseñar, o porque hubo un problema. Tenemos que continuar en la obra de Dios. A Bernabé y a Pablo, dedicados a predicar la palabra, hubo quien corrompió los ánimos, quien los contrarió, quien los contradijo, y aún así dice, ellos se quedaron a predicar más tiempo. Así es que, hermano, cuando alguien se oponga a su predicación o a su enseñanza, no cometa el error de dejar de predicar. Siga predicando, siga enseñando, porque en algún momento va a haber fruto. Es una grande bendición. Nuestro trabajo es prepararnos, nuestro trabajo es orar, pero no todas las predicaciones sale uno muy edificado. A veces más bien sale uno con complejo de culpa, ¿no? O a veces en la enseñanza alguien nos contradijo y no sabemos qué decir y sale uno como fracasado, pero esos fracasos son pequeñas batallas perdidas, porque la guerra ya está ganada. El Señor la ganó y hay que seguir en la batalla, hay que seguir con esto. Lo siguiente es relevancia. La palabra relevancia quiere decir darle importancia suprema a algo. O sea, ellos le daban importancia ¿a qué? A la predicación. No le daban importancia a las relaciones políticas. No le daban importancia al dinero, le daban importancia a la predicación. Por eso ahí desde los Hechos vemos que dice, cuando a Pedro le dijeron en Hechos 7, le están dando malas despensas a las viudas, dijeron, no podemos descuidar la predicación y la enseñanza por ir a repartir despensas. Escojan entre ustedes gente que lo haga. O sea, no es que no sea importante, pero lo más importante es la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Hubo quien se opuso, hubo quien atacó, y sin embargo Bernabé y Pablo siguieron predicando. Y así pasa, hermano. Si alguien lo ha contradicho a usted como predicador o como maestro, ámelo, porque es gente que nos reta a ser mejores,
Hay gente que las preguntas que hace, y yo no la pensé, pues me desafía a pensar más, a prepararme mejor, porque yo no me preparé en lo que él me dijo. Y como me es desafiante, ahora yo quiero prepararme mejor. Así como en las Olimpiadas, ¿no? Uno de los lemas que usan es: mi enemigo es quien me hace ser mejor. Para llegar a una marca olímpica hay que superar muchos de los niveles que tienen los demás, y tienen todos niveles muy altos. Entonces, hermano, en la iglesia no se sienta mal porque alguien nos contradice o nos desafía al predicar o al enseñar. Lo que hay que hacer es continuar predicando la palabra de Dios. Lo siguiente que vemos aquí es fruto. Dios siempre va a producir algo en la vida de la gente. Aunque hubo quien se opuso, judíos que instigaron a los gentiles y contradijeron a Pablo y estaban en contra de todo lo que decía, ellos siguieron predicando y hubo quien sí se convirtió, ¿verdad que sí? A todos nos ha pasado que nos han perseguido, nos han atacado, nos han estado ridiculizando en algún lugar, y sin embargo alguien escucha y dice: bueno, si este cristiano es capaz de aguantar eso, quiere decir que sí ama a Dios, ¿verdad? Porque quien no aguanta y se va y se pone grosero, pues pierde el testimonio. Pero aquí Bernabé y Pablo, a pesar de todo, se quedaron más tiempo allí con la gente. Cuando a usted alguien lo contradiga, ámelo más, abrácelo, prepárese usted mejor, pero va a ver cómo va a haber más fruto en esto. Porque a todos nos han contradicho, a todos nos han atacado, ¿no? O a veces decimos en un taller, va a haber 5 talleres, ¿quién escoge el que yo voy a dar? Y nadie lo quiere. Todos quieren los demás talleres, ¿no? Dicen, con quien quiera, menos con este hermano. Y uno se siente muy frustrado, pero hay que prepararse más, hay que amarlos, porque de todos modos va a haber fruto. Tenemos que seguir adelante. Lo que vemos también aquí, hay que enfrentar. Una palabra clave aquí es enfrentar. No dejar pasar las cosas como si nada, sino ver qué es lo que está sucediendo. Cuando ellos vieron que los contradijeron, que instigaron y corrompieron los ánimos de los demás, dijeron: vamos a seguir predicando. Algo que aprendemos aquí los mexicanos: las cosas no se arreglan solas, ¿verdad que no? Porque hay mucho la mentalidad de que las cosas se arreglan solas, que antes cuando la tele tenía aquellos botonzotes, ¿no? Y aquellas con golpes, dale un golpe y se arregla. No se arregla. A lo mejor hay algo que está mal allí, pero algo ya está para revisar y para cambiar, ¿no? Y aquellos bulbos famosos, ¿no? Y a veces decimos, solito se cambia, ahorita solito. Ponle un gancho atrás ahí a la tele y se ve. A ver, póngale un gancho ahorita. No, ¿verdad? Esas decisiones no son permanentes. Entonces las cosas no se arreglan solas. Si alguien se opuso a mi predicación, personalmente vamos a platicar por qué está en contra y voy a dejar que hable. Porque los pastores y maestros no somos inapelables. La inapelable es la palabra de Dios. Si alguien no está de acuerdo con lo que decimos, por favor dígalo. Ojalá lo haga usted con amor y no tan fuerte como a Pablo y Bernabé, pero sí se vale estar en contra. Y vamos a ver por qué estamos diciendo lo que decimos. Lo siguiente es dedicar tiempo. El ministerio implica dedicación de un espacio porque la gente necesita que se le dé la palabra de Dios. La predicación no es 1 hora y ya me desentiendo del tema. Porque, hermano, realmente los que quieren ser predicadores es una bendición, porque la gente al menos parece que nos escucha, ¿no? Es el momento en que todos oyen lo que les decimos, porque el resto del tiempo todos hablan y nosotros nos callamos, estamos escuchando. Pero o cuando damos una clase también, usted habla y los demás escuchan, aunque hay más interpelación allí. Pero es el momento realmente de dedicarle tiempo a la gente. La obra de Dios no es nada más 1 horita o 2 y me hago desentendido del asunto. Tengo que dedicarme a la gente, amarla, abrazarla, llorar con ellos, amarlos y sacarlos adelante en las cosas de Dios. El ministerio es dedicarle tiempo a la iglesia de Dios. Y nunca va a haber allí fraude. Dios siempre dará fruto, siempre bendecirá, pero implica tiempo. Como ya dijimos, si usted quiere predicar, esta preciosa maestra, si ella, que es una gran maestra, dedicaba 30 horas para predicar 1 hora, los que no tenemos ese nivel, pues ¿cuánto vamos a dedicar? Deberíamos dedicar más tiempo, ¿no? Porque no tenemos ni la calidad ni la experiencia, pero hay que dedicarle tiempo. El segundo desafío que vemos aquí, en esto antes de que a Pablo lo apedrearan, que lo veremos la próxima semana, es porque hay una oposición. El segundo desafío es una oposición. Está en los versículos 4 al 7, Hechos 14, del 4 al 7. Y dice allí, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. La palabra de Dios siempre causará división.
Esto va en contra de los cánones de la comunicación, de las religiones y de la cultura. Porque toda la gente quiere hoy que haya unidad, aunque no haya acuerdo. Dicen, dime que sí, aunque no estés de acuerdo. Tú nada más quédate callado y no digas nada y ya funciona. Y así pasa en la política, en la economía, en la familia, en el trabajo. En muchos lugares sucede eso. Pero la palabra de Dios, por su esencia transformadora, por la metamorfosis que hace en la gente, siempre causará división. De ahí que Jesús dijo, voy a poner al Padre contra el Hijo y al Hijo contra el Padre. ¿Por qué? Porque o se convirtió el Padre o se convirtió el Hijo. Y en esa relación tan intensa y tan preciosa que debe de ser, el convertido ya no está de acuerdo en cómo se hacían las cosas. Y entonces viene una división. ¿Le han dicho a usted que es insoportable o no le han dicho? Si le han dicho, es que es buen cristiano. Si no le han dicho, trabaje en eso, porque tenemos que ser insoportables. No sé por qué nadie dijo amén allí, pero ¿por qué tenemos que ser insoportables? Porque ya no pensamos como el mundo. El Señor nos ha transformado. Ya no es lo que nos gustaba, lo que hacíamos, las barbaridades que hacíamos, ya no las vamos a hacer. Y esto causa una división. Ay, tu horario es muy diferente. Desde que estás en tu iglesia ya estás muy cambiado. Te lavaron el cerebro. No, me lavaron el corazón. Y el corazón con la sangre de Jesús fue lavado. Entonces, cuando aquí hay un grupo de judíos y de gentiles en una sinagoga y escuchan la predicación de tal manera que dio Pablo, que bueno, hubo judíos que instigaron a los gentiles y a los judíos en contra de la predicación de Pablo. Hay oposición. Y entonces esto causa una división. ¿Sabe que la humanidad está dividida? Debido a la caída del hombre estamos divididos. No podemos amar con tal intensidad hasta que Jesús llegue a nuestro corazón. Y amamos a la gente aunque seamos diferentes. Y les respetamos y les damos un lugar. Pero antes de esto, hermano, hay una gran división. Ahora, esa división a veces es superficial y es oculta. La gente puede estar dividida y no decirlo. Para no contradecir a mi papá, no le digas nada. Nada más dile que sí, aunque no estés de acuerdo. Para no estar en contra de mi hermano, mejor ni le digo nada, pero no me gusta lo que está predicando. Y esa es la división que hay en el mundo. Pero aquí en la iglesia, hermano, siempre que se predique la palabra, va a haber una división. Incluso religiosos y comunicadores dicen que se unan todas las religiones. Esto se llama ecumenismo. Usted sabe, ¿no? O sea, unir a todas las religiones bajo un solo bando. Pero eso va a pasar en el tiempo del anticristo, en la gran tribulación, no ahorita. Mientras haya una iglesia que predica la palabra de Dios, lamentablemente va a causar división, porque el mundo está caído. Si el mundo estuviera convertido a Cristo, no causaría división, porque la palabra bien predicada debe de traer transformación en la vida de la gente cristiana. Pero dado que la mayoría somos cristianos no muy entregados y la mayoría no convertidos, cuando alguien les predique la palabra de Dios, les va a incomodar. Si no estoy de acuerdo, no me gustó. ¿Por qué? Porque me quiere corregir en algo que yo no quiero ser corregido. Entonces se tiene que predicar la palabra. No quiere decir que seamos groseros o descorteses, no. Nada más que al predicar la verdad va a haber gente que como está en la mentira no le va a gustar. Así como la luz acaba con las tinieblas, también cuando llega la luz del evangelio, las tinieblas tienen que huir. La mentira, la falsedad, la religión equivocada y todo aquello. Versículo 5 dice: pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos. O sea que la predicación causa violencia. Fíjese, tendríamos entonces, si usted va a ser predicador o maestro, darse cuenta que siempre va a generar violencia, pero en dos niveles. En el nivel de los inconversos puede ser violencia física, ¿de acuerdo? Dice, se lanzaron juntos los gentiles y los judíos y sus gobernantes. O sea, la gente que creía en Dios, la gente que se quería acercar a Dios y las autoridades civiles se unieron para afrentar y atacar a Pablo. La palabra afrentar quiere decir humillar. O sea, querían hacerles algo que los avergonzara y les doliera. Entonces, hermano, en el ministerio, cuando hay cosas preciosas, que la gente se convierte, que hay fruto, que hay amor, es muy lindo. Pero cuando hay oposición, hay afrenta, es algo que duele mucho. Porque el que predica quiere que la gente siga a Dios, si es un verdadero predicador o predicadora. Y la gente en vez de seguir a Dios lo ataca, entonces hay una gran decepción, hay un gran dolor. Prepárese para sufrir. Pero el Señor nos enseña con su vida que las cosas que valen la pena implican sufrimiento y transformación. El segundo nivel
de sufrimiento es el desacuerdo, y ese es con los creyentes. No sé si a usted le ha pasado que decimos, hermanos, tal doctrina o tal palabra, decimos, ¿quién está de acuerdo? Y muchos no están de acuerdo. Si no, yo no creo lo que usted dice. Y se siente muy feo que nos digan que no, pero es que tenemos que llegar a ver por qué algunos creyentes están creyendo lo que creen. Y si lo analizamos, es profundo. Viene una mala enseñanza de fondo. En alguna iglesia, en algún evento, o peor ahora, en alguna televisión o en alguna computadora, pescamos ideas como verdaderas y son erróneas. Y la gente, cuando les predicamos la verdad, no está de acuerdo. Dice, no, hermano, eso que yo oí que alguien predicó algo diferente. O en la iglesia en la que me convertí, en la que estuve algunos o muchos años, el pastor enseñaba algo diferente. Sí, hermana querida, pero o vamos a la palabra o vamos a lo que dice su pastor. ¿Usted cree a qué que vayamos? A la palabra. Ahora, si lo que estamos diciendo aquí está equivocado y su anterior pastor estaba en lo correcto, tendremos que corregir la doctrina, pero tenemos que demostrarlo. Toda doctrina tiene que ser demostrada. Entonces, cuando alguien diga, no estoy de acuerdo, esa doctrina no me gusta, yo no creo así, tenemos que ver por qué cree como cree. Y se puede. Cuando estudiamos y nos dedicamos de veras a esto, Dios nos enseña por qué la gente cree de esa manera, pero tenemos que amarlos. Y algo que tenemos que hacer con el mundo, cuando se oponen, hay que defender la palabra y decirles lo que dice la palabra. Pero cuando es un creyente, hay que hacerlo con amor. No se ofenda. Maestros y predicadores, no se ofendan, porque la gente somos así. Somos imperfectos, ¿no? Somos imperfectos. Dicen por ahí que iba en un camión un hermano con una camiseta que decía DTNMTP. ¿Qué cree que quiere decir todo eso? Sí, Dios. Alguien dijo Dios. Dios todavía no me transforma, perdóneme. Entonces, creo que a todos nos hace falta, ¿no? O usted ya está perfecto. ¿Verdad que todavía nos falta transformación? Y hace falta que la gente nos perdone. Entonces, cuando un alumno nos contradíe y esté en contra y diga que no, y haga una pancarta que diga fuera el hermano, de todos modos lo amamos y le sonreímos y seguimos enseñándole, porque a esto nos llamó el Señor. Y mucha gente que nos contrarió, hoy son los discípulos más amados. ¿De acuerdo? No siempre el que me contradice se va de la iglesia o ya se divide, no. A veces esa gente que contradice porque tiene inquietudes, nos ama. Y cuando le dicen, mira, lo que yo estoy predicando es por esto. Entonces, tu anterior maestro o tu anterior pastor está de acuerdo o no está de acuerdo, tenemos que ver qué dice la palabra. No qué dice él o qué digo yo, qué dice la palabra. Y entonces les amamos y seguimos adelante. Lo siguiente que tenemos aquí es huir. Está muy tremendo, pero hay que huir. Versículo 6 dice, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. ¿Un apóstol puede huir? Sí. Hay ocasiones en que debe huir. En algunas ocasiones Pablo y Bernabé no huyeron, enfrentaron, hablaron, defendieron. Pero por alguna razón, al ver la violencia tan fuerte que venía contra ellos, dice que huyeron. Incluso más adelante veremos que a Pablo lo descuelgan en una canasta, ¿recuerda? Algunos piensan que era chaparrito. Lo que pasa es que eran canastas en serio, eran unas canastotas grandes y lo tienen que descolgar porque lo querían matar. De hecho, al final lo mataron, pero Pablo a veces tuvo que huir y a veces no tuvo que huir. Entonces, cuando usted vaya sobre todo en Rinconversos, en el evangelismo y en las misiones, si hay mucha oposición, podemos huir, ¿de acuerdo? Porque no es valentía a ultranza, voy a salir ahorita aunque son 1000 y vienen armados y yo salgo en el nombre del Señor. No siempre. Hay ocasiones en que Dios me dirige y lo puedo hacer y Dios puede, aunque estén 1000 o 10,000, darme la victoria. Pero si estoy viendo una violencia, puedo dejar de predicar. Ahí diríamos que los evangélicos a veces tenemos el error de atacar a los religiosos en un día importante para ellos o atacar sus objetos de culto de una manera tremenda y pues claro que se molestan y claro que nos quieren matar. Entonces tenemos que ser muy prudentes, dice la palabra, prudentes como serpientes, sencillos como palomas, ¿no? Entonces tenemos que ser prudentes. Ellos huyeron. ¿Pero para qué huyeron? Para predicar. No huyeron para descansar ni para quedarse sin hacer nada. Dice el versículo 7, y allí predicaban, ¿qué cosa? El evangelio. Es muy importante entonces que ellos continuaran hablando la palabra de Dios. Por eso hoy decimos, hay muchos testimonios. Hoy más que nunca
tenemos apóstoles de verdad. Hemos conocido hermanos que han ido a predicar a naciones lejanísimas. Hay muchos libros con testimonios de personas que han dado su vida, que sufrieron. El gran, más conocido, David Livingstone, ¿recuerda? Misionero inglés en África. Y de él viene la frase, David Livingstone, supongo, ¿verdad? Entonces, esas frases porque alguien se fue a otro país, a otro continente a predicar la palabra y ahí dio su vida. Y hay muchos testimonios de ellos. Y si no consigue los libros, lo platicamos. Ya hemos dicho, lo platicamos de hermanos y hermanas que han ido a predicar a otras naciones y han dejado su vida y han dejado todo porque se requiere de mucho amor para predicar en otra cultura. Si para predicar en nuestro país y en nuestra cultura a veces es difícil, imagínense los apóstoles que van a otras naciones, a otras culturas y donde hay mucha violencia alrededor. Por supuesto, usted sabe que hoy mismo hay mucha oposición religiosa. Hay grupos religiosos que están en contra de los evangélicos. Piensan que venimos de los judíos y que estamos con los Estados Unidos. Y hay muchas pues inexactitudes que la gente tiene. Pero cuando hay mucha violencia, podemos llegar a huir. Y si platicáramos testimonios, quizás muchos de nosotros tuvimos que huir porque nos querían apedrear, porque sí ha sucedido. O quizás algunos de nosotros recibimos golpes o amenazas, porque al predicar la palabra la gente se molesta y hay amenazas y violencia. Entonces hay que predicar la palabra, pero cuando hay mucha violencia se puede huir para seguir predicando la palabra. Algo que aquí nos muestra Pablo y Bernabé, cuando llegan al punto de huir, como dice por ahí un libro, punto de huida, cuando llegamos a un punto de huida, aún así tenemos que seguir predicando. ¿Sabe? Hay muchos hermanos que se han desanimado en el ministerio. Personas que hubo un sufrimiento, un ataque, una pérdida, un fraude en contra de ellos. Y fue a tal punto el problema que dejaron de predicar la palabra. Y dijeron, yo ya no voy a hacer nada porque dediqué mi vida, le amé a la gente y quería ver un fruto y en vez de eso, pues la gente me apedreó o asesinaron a mi hermano, a mi padre o a mi esposa, a mi hijo. Ha pasado. Mi hermano querido, cuando pase eso, en todas las naciones donde predicamos el evangelio, tenemos que decir que hay costos. Predicar la palabra tiene costos. Y si me cuesta mi salud, me cuesta la vida, me cuesta dinero, me cuesta que alguien de los más queridos muera, no es lo que yo quiero que pase. Pero cuando pase, aún así voy a seguir predicando el evangelio. Esa es la calidad de un predicador cristiano o de una predicadora o misionera cristiana. Pasan cosas tremendas y tenemos que seguir. Y algo que se nota en ellos, no estaban resentidos ni con Dios ni con la gente. Hoy entre nosotros hay gente que está resentida con Dios, como si Dios le debiera algo, como si Dios no hubiera cumplido algo, cuando su palabra es tan clara. Desde que Pablo fue salvado, a Ananías se le dijo, le tengo que mostrar a Pablo cuánto le es necesario sufrir por causa del evangelio. ¿Dice eso la palabra? ¿Y qué quiere decir? Pues eso. No es el evangelio que nos predican, te tienes que ser rico y millonario y mándame tu ofrenda. No, no es ese evangelio. El evangelio verdadero, a veces hay prosperidad y a veces hay pobreza. A veces hay salud y a veces hay enfermedad. A veces hay éxito y a veces hay fracaso. Pero en todo y por todo tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Y sin resentimientos. No se resienta con Dios. Si en su corazón hay resentimiento con Dios, arrepiéntase hoy. Porque si hay gente que dice, Señor, tú has sido injusto conmigo. No me has pagado lo que me merezco. Yo tan lindo que soy y tú me tienes en esta condición. Hermano, no es así. El evangelio verdadero dice, te puede costar tu vida, porque al Señor ya le costó su vida. Cuando Jesús pide algo es porque Él ya lo dio. Él dio su vida. Lo apedrearon, lo mataron. Getsemaní quiere decir prensa de aceite en hebreo. Entonces Getsemaní es un lugar donde me aprietan. Decía hace poco un predicador, las prensas de aceite de olivo de aquella época eran rústicas y el aceite de olivo era lo más esencial para los judíos. Entonces cuando ellos querían aceite de olivo, pues quienes tenían dinero lo podían comprar y la gran mayoría, como nosotros hoy que no tenemos tanto dinero, pues tenían que hacer el aceite. Entonces conseguían los aceitunas o tenían árboles de aceitunas y las cosechaban, las preparaban, las lavaban y luego ponían dos prensas, una prensa de metal o de
piedra o de madera, lo más común era de madera en la parte de abajo, y otra prensa igual de grande arriba. Y a través de cierta presión, tipo tuerca, iban apretando y apretando las olivas hasta que se reventaban y sacaban jugo. Y cuando sacaban ese jugo que se escurría y se juntaba, se formaba el aceite de oliva. Entonces, el Getsemaní de Jesús fue una prensa de aceite. El maestro de maestros sufrió tanto que dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y cuando le pide a sus 3 más íntimos que estén con él 1 hora, se durmieron. Y sigue pasando lo mismo en la actualidad para todos nosotros. La obra, el ministerio, las demandas son como una prensa de aceite. Nos aprieta hasta que sale lo que hay dentro nuestro. Lo terrible es que si usted es un mal discípulo, lo aprietan y salen cosas malas. Pero si usted es un buen discípulo, ese apretar, que pueden ser 1000 circunstancias, van a producir aceite de oliva virgen de gran calidad. Entonces, ¿vale la pena sufrir por el Señor? Sí. No crea que siempre va a ser pura ilusión y puras cosas bonitas. No, a veces es muy lindo. La mayoría de las veces es muy lindo. Pero hay momentos en la predicación, hay momentos en el ministerio, en las misiones, en la iglesia, que no es fácil seguir adelante. Pero tenemos que seguir. Sin resentimiento contra Dios, pero también, y muy importante, sin resentimiento contra la gente. Un predicador o un maestro que hable mal de otros está mal, porque en Dios no nos ha hablado a amar mal de nadie, nos ha hablado a hablar de Él, de su palabra, de lo que Él hace, y eso es más grande que lo que cualquier persona nos haya ofendido, nos haya hecho. Entonces necesitamos, si vamos a ser siervos, carácter de siervo. Señor, aquí estoy dispuesto a que me exprimas en esa prensa de aceite, que es en serio decirlo, no es cualquier prensa, no es un apretoncito, es una prensa. Y si la oliva tenía que reventarse, a algunos nos han reventado en el ministerio, en las pérdidas, en la salud, en los hijos, en la familia, en el dinero, en la casa, en todo lo que tenemos nuestro. Si vamos a servir al Señor, pueden llegar momentos en que hay una gran crisis. Lo afortunado es que no siempre hay crisis. Muchas veces hay bendiciones. Y Dios transforma las crisis en bendiciones siempre. Pero tenemos que continuar. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues predicar el Evangelio. Cuando Pablo y Bernabé en Iconio predicaron, hubo fruto, pero también hubo oposición. Al grado de que tuvieron que huir, dice, y se fueron a Listra y Derbe y hacia Antioquía para seguir predicando el Evangelio. ¿Tiene usted esa calidad, hermano, como cristiano? Yo tengo que seguir predicando la palabra. Si no me quieren en esa ciudad, voy a ir a otra. Si no voy a estar en esta iglesia, voy a ir a otra, pero voy a llegar a predicar la palabra. Tengo que tener esa pasión por la labor del Evangelio. Edificar a la iglesia. Ver de los niños que se convierten a Cristo, a los jóvenes que son transformados, los matrimonios que somos cambiados por Dios, los ancianos que siguen siendo fuertes por la gracia de Dios. Todo eso son razones para continuar adelante. Pero no se tome usted la libertad de pensar que no va a seguir en la obra de Dios. Hay días en que estamos tan cansados que sí requerimos descansar, ¿verdad que sí? Descansar es bíblico, hermano. Descansar es bíblico. Si no descansamos, no podemos seguir. Pero no voy a tomar un descanso tipo año sabático, no puedo. Tomo una tarde de lunes nomás y ya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo que seguir predicando. O me voy a ir de vacaciones unos días, está bien, pero regreso y sigo sirviendo. ¿Por qué? Porque la obra de Dios vale la pena continuar en ella. Dios tiene planes grandes y hay que seguir. Sin resentimientos contra la gente, sin resentimientos contra Dios, hay que enfocarnos en predicar el Evangelio. Esto nos lleva a reflexionar en varias cosas. Siempre habrá 2 tipos de personas. Prepárese para los que rechazan y prepárese para los que aceptan. Dentro y fuera de la iglesia, porque es lo que vemos aquí. Entonces me preparo para todos. Les sigo predicando, los sigo amando. Si de plano me quieren matar, puedo huir, pero tengo que seguir predicando. Si me cambio de iglesia, me puedo cambiar, no es pecado, pero a la que llego sigo predicando y sigo enseñando, porque tengo esa vocación. Lo siguiente es observar la sinergia. La sinergia es una palabra física, no es unir energías. Y a veces unen energías en contra nuestra, ¿qué tal? Aquí hubo una sinergia de judíos con no judíos
y con autoridades en contra de Pablo y de Bernabé. Si hay un grupo o varios que se unen en contra de usted, siga adelante. No es tan importante. Ya le pasó hace 2000 años a estos dos apóstoles. Porque hay gente que se pone muy enojada. Es que las autoridades no nos dejaron predicar en el auditorio. ¿Y qué? Podemos predicar donde sea. Como dijo Juan Wesley, mi capilla es el mundo, ¿verdad? Entonces voy a predicar donde pueda predicar. Y si hay grupos religiosos o grupos no religiosos que se unen en contra nuestra y que dicen, no, estoy de acuerdo con lo que predica, usted está mal, usted no sabe, usted es un fanático. Digan lo que digan, tenemos que seguir adelante. Porque es más grande el que nos llamó que los que están oponiéndose a nuestro ministerio. Lo siguiente también es una estrategia apostólica. Esos apóstoles nos enseñan que hay estrategias. No todo es ingenuidad ni todo es espontaneidad. Cuando hay oposición, lo primero es enterarnos. Ellos se enteraron de que había oposición. Porque hay gente que dice, oye, parece que vienen en contra tuya, te quieren matar. Se lo dejo al Señor. Bueno, parece muy espiritual, pero no siempre es así. A veces hay que dejarlo y a veces hay que enfrentarlo. Si dicen, te quieren matar y están poniendo aquí unas personas para asesinarte, ¿qué voy a hacer? No paso por ahí, me voy por otro lado. Me voy por la López, ¿no? A ver, ¿por dónde me voy? Pero no, por ahí no voy. Entonces hay que enterarnos, ¿verdad? Lo siguiente es trasladarnos. Se cambiaron de ciudad. Hay muchos hermanos, pastores, maestros, misioneros que han cambiado de ciudad, porque ya los estaban atacando, porque ya había amenazas contra ellos o sus familias. Hay muchas historias también de esto, hermano, muchísimas. Tenemos que platicarlo todavía en otra sección completa, ¿no? Pero estas personas que huyen y que se trasladan y siguen predicando son un ejemplo para nosotros, porque tenemos que seguir predicando. Y lo demás que aprendemos aquí, abarcar distintas regiones. O sea, la persecución la usaron para abrir nuevos campos de predicación. No dijeron, como hay oposición, nos quedamos en la casa, ya no le predicamos a nadie. No, vamos a ir a otras ciudades y donde llegamos hay regiones y ahí hay que seguir predicando, lo que se llama visión. La visión en el ministerio es ver lo que ven todos y ver lo que no ven todos. Eso es la visión verdadera. Entonces hay que seguir predicando la palabra de Dios. No se quede sentado porque ya lo contradijeron, o porque alguien no le apoyó, o porque alguien le dijo que no estaba de acuerdo. Usted siga, hay muchas cosas que hacer. Dice la palabra en Hebreos, a Jesús hubo tal contradicción de pecadores contra él, hasta que lo mataron. Y contra nosotros no ha sido así, al menos hasta hoy no nos han matado. No sabemos al rato o mañana, pero hasta ahorita no nos han matado. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir predicando la palabra de Dios. Si usted es maestro, no deje de dar clases, por favor, siga dando clases. Si usted es pastor, siga edificando a la iglesia. Si usted es misionero, siga visitando ciudades, ¿no? Si usted es evangelista, siga visitando lugares para compartir la palabra. Si usted es predicador, siga predicando la palabra, porque eso es lo importante. Y lo siguiente también que tenemos aquí es la mentalidad. La mentalidad que tenían era en todo lugar abarcar todas las regiones con la palabra de salvación. ¿Por qué la iglesia se expandió? Porque Bernabé y Pablo no se quedaron espantados. Podían regresar a Antioquía y decir, ¿saben qué? Ya no vamos a seguir. ¿Qué creen que pasó? ¿Nos querían matar? A Pablo lo amenazaron con apedrearlo y a Bernabé también, y mejor huimos. Recuerde, un cristiano no debe dejar de predicar. Puede huir de un grupo que lo quiere atacar, pero a donde va a llegar, tiene que seguir predicando la palabra de Dios. En América así llegaron las iglesias, desde la Reforma, ¿no? Perseguidos en Europa, llegaban a América y fundaban iglesias. Por eso hoy tenemos más de 3.500 grupos de iglesias en México. A veces podemos estar a favor o en contra de eso, pero así fue. Los perseguían y llegaban y predicaban la palabra de Dios. Entonces, si nos persiguen y nos atacan, ¿qué tenemos que hacer? Seguir predicando la palabra. Hacia el interior de la iglesia, siga edificando a la iglesia. No hay razón para dejar de edificar a la iglesia. Y va a haber oposición, pero en algún momento habrá crecimiento espiritual, madurez y habrá unión. Y hacia afuera tenemos el gran peligro de que hay violencia física incluso, pero tenemos que seguir predicando la palabra. ¿Por qué no nos ponemos de pie y decimos, Señor, queremos ser tus siervos? Si usted quiere ser siervo de Dios o sierva de Dios, hermana, ese es el costo. El esquema apostólico nos muestra esto. Hay una bendición y también hay persecución. Hay aceptación y hay rechazo. Hay una sinergia en contra de la predicación. Pero Dios nos ha llamado. No sé si alguien aquí, Dios le ha puesto en su corazón ser apóstol o misionero y predicar en otras naciones. Es posible que entre nosotros surja gente así. Pero recuerde, hay un gran costo. Pero vale la pena el costo, porque Dios está con nosotros, ¿no?
o si usted ha sido llamado a predicar, no se desanime, siga predicando, hacen falta predicadores, ¿no? Si hay un ministerio de evangelismo, hay que seguir predicando, aunque hay dificultades en el evangelismo también, ¿no? Si usted es llamado al pastorado, también la iglesia es preciosa y a veces es difícil, pero hay que seguir. No se vale dejar de hacer el ministerio. O si usted quiere ser maestro o maestra, es muy lindo, pero también hay oposición, ¿Podemos orar en esta tarde? Y que Dios nos bendiga, y usando lo que Él permitió que pasara ahí en Hechos 14, del 1 al 5, podemos decir: Señor, aquí está mi vida. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias en esta tarde por tus bendiciones. Gracias por el modelo apostólico que tenemos de predicación, porque, Señor, no hemos inventado el ministerio, ya está hecho, lo diseñó el Espíritu Santo. No somos la primera iglesia, por supuesto, ya son 2000 años de iglesias, historia en Europa, en Asia, en África, en América, y ahora mismo en México, Señor, hay tantos grupos religiosos que algunos los conocemos, otros no, pero siempre tendremos que ver que el modelo de predicación, el modelo de enseñanza es gente valiente que tiene que seguir adelante a pesar de la oposición. Hay dos decisiones: o nos quedamos ya sin predicar la palabra, nos desanimamos porque la gente no quiso escuchar, o redoblamos esfuerzo. A veces podríamos incluso huir, pero tenemos que seguir predicando la palabra. Padre, hubo una gran predicación, dice tu palabra que Pablo predicó de tal manera, y esta frase nos lleva a pensar, Padre, que al predicar tu palabra tenemos que prepararnos bien. No es un grupo de chistes, no es un testimonio, no es una palabra simpática nada más, es una predicación, es una exposición de todo lo que dice tu palabra, Padre, y a veces es difícil exponerlo todo, pero con tu gracia lo haremos. Damos gracias por el Espíritu Santo que nos permite seguir predicando, porque hay una inspiración para seguirlo haciendo, Señor, pero ayúdanos a ser predicadores de tu palabra, Padre, y si nos has llamado a las misiones, que estos jóvenes y varones, matrimonios, adultos, incluso ancianos, nos preparemos para ir a otro lugar donde va a ser muy difícil, pero habrá mucha gente que se convierte y será de bendición, como pasó con Pablo y Bernabé. Y lo siguiente que vemos es la oposición. Predicación y oposición son los dos desafíos que tuvieron Bernabé y Pablo, Padre, y la predicación fue buena. Ayúdanos a predicar tu palabra. Hoy tenemos el gran privilegio de predicar tu palabra, de enseñar tu palabra. Los que dan clase con niños, con jóvenes, con adolescentes, Señor, con adultos, con ancianos, todos los que dan clase aquí en la iglesia, recordamos que es un gran privilegio, es una bendición enorme el poder compartir tu palabra, pero también tiene desafíos, Señor, y cuando hay oposición tenemos que manejarla con amor, porque no todos van a estar de acuerdo con lo que predicamos. Incluso dentro de la iglesia puede ser gente que demuestre desagrado o desaprobación, pero esto no nos va a dar lugar para que dejemos de predicar. Vamos a seguir haciéndolo, vamos a orar, vamos a prepararnos para hacerlo, pero tú quieres levantar entre nosotros siervos y siervas, Padre. Gracias porque esta iglesia es preciosa, Señor, y hay gente muy linda aquí que te ama, pero el ser siervos no siempre va a ser fácil. Como vemos ahora, puede haber incluso amenazas contra la vida del predicador o predicadora, y aún así o huimos o nos descuelgan por una barda o nos pueden matar, pero aún así seguiremos predicando tu palabra. Danos ese carácter, Señor, que no seamos siervos ligeros el día de hoy, siervos solamente de una hora a la semana o siervos de vez en cuando, sino verdaderos siervos todos los días, y en cualquier lugar donde tú nos lleves vamos a ir a predicar tu palabra. Hay predicación y oposición, y esto siempre se dará dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, pero por tu gracia tú nos ayudarás a seguir predicando. Pablo y Bernabé no eran diferentes a nosotros, fue gente que aprendió a orar, a ayunar, a sufrir, pero aprendió a servir sobre todo, Padre, y nosotros hoy también podemos tener el ministerio que tú quieres, sufriendo y padeciendo, a veces disfrutando, pero sobre todo con la confianza de que tú estás respaldando la palabra que se predica. Te damos las gracias en nombre de Jesús. Amén.